Nos acompaña en cabina Carlos Jaimes, amigo de esta casa periodista, un hombre que hemos conocido por su trayectoria política, fue concejal de la ciudad de Cúcuta, ha hecho un ejercicio de intención de llegar a la alcaldía de Cúcuta desde la pasada elección y ha sido un opinador frecuente y permanente, sobre todo lo vimos muy activo en la época de la campaña presidencial. Y en esta ocasión Carlos Jaimes vuelve a generar todo un proceso de intenciones de opinión pública alrededor de la alcaldía de Cúcuta. Carlos, queriéndole dar a los oyentes este preámbulo, buen día para usted, un gusto que nos pueda acompañar aquí en La Voz del Norte. Muy buenos días, Gabriel, Angie, a nuestros operadores de sonido y a todos los oyentes, televidentes, seguidores de redes sociales. Carlos, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo va la política? Porque, hombre, usted se ha convertido en un opinador frecuente y permanente de muchos temas y me gustaría escucharlo cómo van en esas intenciones especiales y muy personales que usted tiene. Mira, Gabriel, tú dijiste que efectivamente hace 4 años tuve la intención, pero no me permitieron ser candidato. Estuve en unos procesos internos de escogencia en un partido donde el aval finalmente fue para otro. Para hacer una referencia histórica, sí. En el Centro Democrático. En el Centro Democrático, donde estuvo incluso el actual alcalde en ese momento por la lucha por ese aval. Y pues, pasado 4 años, he venido conversando con partidos políticos, especialmente he venido conversando es con el partido Dignidad, que desde el pasado sábado se transforma en Dignidad y Compromiso, para lograr el aval, haciendo claridad que obviamente, previendo lo que me pasó hace 4 años, de que sería un tema concertado de aval, no sometiéndome a ninguna consulta para evitar que me quede otra vez por fuera del tarjetón. Y efectivamente en ese orden de ideas se ha conversado y espero tener el aval de Dignidad y Compromiso en la candidatura que se viene para el próximo mes de octubre. Sí, hay una serie de visiones especiales, Carlos. ¿Por qué usted se termina apartando de una línea como la del Centro Democrático antes de entrar en detalle de lo que hay hoy en este 2023? ¿Por qué se termina apartando del Centro Democrático? Mira, Gabriel, se había prometido que se iba a hacer un proceso de escogencia transparente, limpio, y resulta que en su momento, hace 4 años, se contrata una encuesta, dan una fecha de revelar los resultados, llega esa fecha, nadie informa, mire la falta de seriedad de la Dirección Nacional del Centro. Posteriormente dicen que 15 días más, que porque unas encuestas se dañaron, como si eso fuera estadísticamente, digamos, motivo para... De pronto fue que se les mojaron. Bueno, no, pero era electrónica. Era electrónica. Sí, era electrónica. No se mojaron. Sí, no se mojaron. Entonces que pasaron 15 días más, después tampoco esos 15 días y después en una videollamada, ni siquiera la directora del centro, otra persona de mando medio, pues muestra ahí como en la pantalla de una manera difusa unos resultados que pues de una u otra forma tocó aceptarlos en su momento. Entonces, ante esa situación, yo tomé la decisión de apartarme del Centro Democrático, pero siempre he estado en una línea muy contraria a la del actual presidente Petro, que en su momento también fue candidato. Vi con muy buenos ojos la candidatura de Rodolfo Hernández, supe que iba a ser el más competitivo, estuvimos en ese proceso. Sin embargo, pues allá no había movimiento político. Recuerde que la Liga inclusive todavía está esperando su aval con su personería, y cuando el ingeniero Rodolfo, una vez pasan las elecciones, se abraza con el presidente Petro y le da su respaldo, pues veo en muy buenos ojos al doctor Jorge Enrique Robledo como una persona crítica, objetiva del gobierno Petro, y desde ese momento comencé a tejer los lazos porque pues hay una identidad en cuanto a lo nacional, que es no comulgar con
el gobierno Petro con lo que viene haciendo, y pues desde ese punto de vista, pues si usted mira Centro Democrático, Dignidad, tienen en común que son partidos que han estado en contra de la forma y propuestas que tiene el gobierno Petro. Entonces, en ese proceso estamos con Dignidad y firme en militancia. Yo actualmente soy militante de Dignidad y Compromiso, y estamos a la espera de la ruta del aval para hacer el proceso y lograr conseguir este partido político. Bueno, ayer usted a través de las, no mentiras, hoy muy temprano a través de las redes sociales, usted publicó algo bien interesante, que es un análisis que plantea a través de un medio de comunicación Juan Daniel Oviedo, quien fue el director del DANI, que hoy también es aspirante al tema de Bogotá. Angie tiene eso, ¿qué es lo que dice Carlos ahí? Porque a mí me gustaría entrar en materia de eso, sobre todo porque es un argumento bastante interesante sobre lo que ha ocurrido en los últimos días frente al denominado pico y placa, que hoy, 21 de febrero, todavía no sabemos, o bueno, yo no sé cómo van esas mesas de diálogo, concertación o de encuentro con la administración municipal, tránsito, área metropolitana, en la definición del pico y placa. ¿Qué es lo que plantea ahí Carlos Angie para que entremos en ese diálogo? Bueno, ahí dice que las medidas restrictivas deben ser la última opción para regular el tráfico, en este caso pues en la ciudad de Cúcuta. El pico y placa estigmatiza el vehículo particular como si fuera el medio de transporte para los ricos, cuando las cifras reflejan que el 80 y el 85% de sus propietarios son de estratos 1, 2 y 3, y sus familias son las más afectadas pues por estas medidas. ¿Qué se plantea como alternativa a esto? Más obras públicas de descongestión vial y que se construyan 24/7, e incentivos a empresas que promuevan el teletrabajo. En Cúcuta, de ser electo alcalde, además haría otras acciones como organizar los paraderos del transporte público colectivo y vigilar su uso. Exigiría a los agentes de tránsito que se dediquen más a organizar el tráfico que a los retenes. Reorganizaría las rutas de transporte público en el centro de la ciudad, y con la rescisión judicial de la concesión de tránsito, la transformación de las fotomultas en fotocultas. Bueno, ahí está. Bueno, ahora sí, Carlos, entremos en materia de eso. Pregunta, ¿a usted de verdad le parece viable que en Cúcuta no haya un pico y placa? Porque en primer momento yo lo tomo como una lectura, una propuesta que suena interesante, pero que tiene un alto tinte populista. Mira, Gabriel, si el doctor Oviedo, a quien sigo en sus análisis, mire, tanto es que era el director del DANE y el presidente Petro le ofrece continuar. Eso hay que tenerlo en cuenta, o sea, que demostró tal idoneidad que aún cambiando de un gobierno de Duque a Petro, fue de los directores nacionales que el gobierno Petro le dice continúe porque consideramos que su gestión es buena al frente del DANE. Y él se aparta por su aspiración a la alcaldía de Bogotá. Si él se atreve a plantear un tema de esos en Bogotá, que es donde el tiempo de desplazamiento es mucho mayor, pues habría que evaluarse, como digo en mi mensaje, tendríamos que evaluarlo también en Cúcuta. Y es que lo que yo planteo ahí es muy claro, Gabriel, es que las medidas restrictivas son por ahí, en las políticas públicas de movilidad aparecen como de quinta opción. O sea, antes de esas hay otras políticas públicas, por ejemplo, la organización del transporte público. Yo creería, Gabriel, que la avenida Séptima, por ejemplo, no es ser apta para el transporte público colectivo. Eso puede enviarse a la 9ª y 11. Es que aquí la gente no quiere caminar, Gabriel. Uno va a otras ciudades y uno sabe que para tomar el transporte público camina 1 kilómetro, camina 2 kilómetros y lo hacen. El tema es que acá quieren tomar el transporte público a la cuadra y que después el transporte público los deja al frente de su casa o al frente del negocio. Usted va en la buseta y para la buseta ahorita acá en una esquina y después a la media cuadra quieren que vuelva y pare porque es que yo voy para ese lugar, cuando debe existir unos paraderos que sean respetados. Las busetas tienen que ir con la puerta cerrada para evitar que la gente se suba o se baje en sitios que no son los paraderos. Por eso digo que hay que vigilar. Y si usted se pone a sumar
500 busetas parando en diferentes sitios, así sean 10 segundos, 8 segundos, 20 segundos, para recibir y bajar pasajeros, ¿cuántos segundos de parálisis del tráfico en esas vías, en esas rutas de transporte público se van perdiendo? Si a eso le subamos también que nuestros agentes de tránsito donde quiera hacen retenes, y entonces también, en vez de estar ayudando los agentes de tránsito, a que en mi caso particular yo he propuesto que, de ser electo alcalde, elimino el convenio de tránsito con la policía. Los policías que se dediquen a la seguridad ciudadana, y creamos la planta de personal de agentes de tránsito, de alférez. Y estos agentes de tránsito se van, por ejemplo, en los alrededores de la central de transporte, que es bastante el tráfico, y lo que hace es congestionar aún más con retenes, en vez de estar ayudando en esos sitios al desembotellamiento vial. Entonces aquí sí se pueden tomar unas medidas antes que las restrictivas. Aquí lo que se quiere siempre es la restricción. Mire que el alcalde fue una propuesta de 4 dígitos, y aparte de eso, de ser de 4 dígitos, la quería placadía y en toda la ciudad. Entonces, el carro particular, mire, el que es rico, el que tiene dinero y es rico, tiene hasta 2 y 3 carros con diferentes números de placa, y ese no se queda en la casa ni se restringe por el hecho de tener un pico y placa. Aquí el que estamos afectando es al estrato 1, 2 y 3, que, como lo leía Angie, son el 80, el 85% de los propietarios de vehículos particulares, aún más acá que hay vehículos venezolanos que usted sabe que pueden estar a un costo menor que los colombianos, y que necesitan recoger a su niño en el colegio, en el jardín, trasladarse al sitio de trabajo, y a ellos son los que estamos afectando con este tipo de medidas restrictivas. Entonces, otra situación, Gabriel, que cuando vimos los miércoles de la ciclovía nocturna, mire que cuando ya se trasladó al Jardín Plaza, a la Avenida El Río, se evitó esa situación en el Malecón, porque la Avenida Libertadores pues es la vía para salir prácticamente del centro de la ciudad. El plan de tapahuecos, uno ve que en plena hora pico les da por cerrar una arteria principal de descongestión vial porque están tapando un hueco de 50 centímetros, por Dios. Ese tipo de obras, por ejemplo, que son en vías principales en las que no pues se puede hacer a cualquier hora del día, pero en vías principales yo desde hace rato vengo diciendo que esas se hagan entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana. Es que aquí, con un poquito de sentido común, no estamos diciendo que el alcalde argumenta un estudio de 3.000 millones, pero uno mira la página de Findeter y no está publicado. Uno mira la página del área metropolitana, no está publicada. Uno mira la página de la alcaldía de Cúcuta, tampoco está publicado, pero él habla que hay un estudio de 3.000 millones, pero no lo tenemos al acceso. Pero con un poquito de sentido común podemos mejorar el tráfico en Cúcuta y volver más productivo a los ciudadanos cucuteños. Es que el tiempo que usted dura dentro de un carro es un tiempo que usted pierde en labores productivas, a no ser que usted sea taxista, pero es el tiempo que usted pierde en labores productivas. Y a su vez, el tiempo de mayor permanencia de los carros en vía pública es mayor emisión de gas carbónico. Ok, vamos al contexto de una medida antes de Angie, que tiene una pregunta. Mire, estaba leyendo acá a través de vía internet, dice: el pico y placa es una medida de restricción vehicular implementada en varias ciudades en el mundo. Es una medida de gestión que demanda el transporte para racionar de manera escalonada la oferta de transporte sobre las vías ante una demanda excesiva. Posteriormente ha sido implementado por el mismo nombre, pico y placa, en países como Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú, y en ciudades como Lima. Dice: de esta forma el tránsito impone una restricción vehicular obligatoria en el área urbana a vehículos privados tipo automóvil y de servicio público en horarios pico, horarios con mayor afluencia de tráfico, dependiendo de este último número de placa o automóvil. En el contexto, las restricciones tienen de carácter de movilidad y de carácter ambiental. Eso lo quiero hacer como una ambientación.
Hay un taxista que casualmente me está escribiendo en este momento y quiero ahorita hablar con él, porque los taxistas están pidiendo pico y placa. Y usted nos está diciendo que no al pico y placa, porque ellos lo ven como una medida de consideración de carácter económico. Angie, ¿cuál es su inquietud? Es que justamente estaba relacionada con el tema de los taxistas porque mañana pues ellos tienen pensada una movilidad. De hecho, ahorita leía que los de acá en Cúcuta, el gremio se piensa unir a esa movilización. Pues preguntarle a usted directamente, ellos quieren ese pico y placa, pues ¿qué decirles ustedes a ellos que además no han tenido una buena relación con la administración municipal actual justamente por ese tema y que se ha desatado esa controversia de la movilidad pues gracias a esos paros que han realizado ellos? ¿Qué comunicarles a ellos desde su perspectiva? Mira, Angie, yo me refiero específicamente al pico y placa de carro particular. Sí, o sea, Sí. el que he venido diciendo que tiene que evaluarse bajo el contexto que fue lo que dijo Oviedo en la W Radio ayer en la tarde también, o sea, bajo ese contexto. En el tema del pico y placa de los taxistas, es que hay muy poco taxista, no tengo el porcentaje, que es dueño de vehículo. La gran mayoría de los taxistas trabajan es para empresarios que tienen muchos taxis y que de una u otra manera ellos solo son conductores, no son dueños de vehículo. Y pues a ellos les exigen prácticamente trabajar todos los días sin descanso porque no tienen el pico y placa. Los taxistas, entiendo yo, dentro de sus pretensiones, el pico y placa les garantiza a ellos un día de descanso, como tenemos Claro. derecho todas las personas que trabajamos. Entonces, bajo ese llamado que hacen los taxistas, creería que sí, que el alcalde tiene que ser consecuente con ellos y establecer un pico y placa para el servicio público particular, porque pues de esa manera el dueño de vehículo sabe que ese día no se puede mover el carro y por lo menos se mantiene el carro parado y pues obviamente el conductor puede disfrutar de su familia, puede hacer otro tipo de situaciones que requieren. Ahora, una pregunta intermedia, mientras a ver si lo podemos conectar con don Luis Amado. Una pregunta intermedia. Usted en su mención de redes sociales plantea de un fortalecimiento ahora de infraestructura. Yo he hecho esta consulta a varias personas. Pregunta que le voy a hacer. ¿Cuál fue la última vía, arteria vial, o por lo menos de proceso de movilidad de la ciudad de Cúcuta que construyó una administración? ¿Cuál fue la última vía que se hizo? No, recuerdo pues las obras normales como el intercambiador de la No, central pero de transportes, eso hace Ahora, parte de en la cuanto a concesión, vía ¿o del sería invierno? la Avenida El Río, La Avenida del Río, sí señor. Y estamos en la hablando administración de Manuel Guillermo Mora. de Manuel Guillermo Mora, por eso. Una obra que se hizo hace 20 años. Soy creyente de que sí necesitamos unas nuevas obras de infraestructura de movilidad. Aquí no podemos solucionar en sectores, y lo voy a decir con nombre y apellido, como lo que planteó por lo menos la Secretaría de Tránsito en cabeza del señor Maggi Gene, como en el sector para comunicarse hacia la zona oriental de la ciudad, como la denominada silla coja, semaforizar la vía y hacer todo el tráfico vehicular que viene para del este lo tiró a la redoma Arnulfo Briceño, o la gente como le conoce popularmente como la redoma del puente de Guadua, y terminó generando fue un caos de movilidad, porque aquí lo solucionan todas a punta de semáforos y de reductores de movilidad, pero no tenemos vías nuevas. ¿Hay una visión por parte suya de nuevas vías para la ciudad de Cúcuta, Carlos? Mira, Gabriel, hay que generar en ciertas vías que son las llamadas del desembotellamiento, que además le digo algo, eran vías que estaban a cargo de San Simón y que con la terminación anticipada de la concesionaria de los peajes, pues pasaron a ser del Invías, que es la avenida Libertadores, la avenida Diagonal Santander. La avenida Diagonal Santander tiene que ampliarse a los 6 carriles. Mire, a mí me parecía absurdo cómo los andenes del Colegio La Salle los querían dejar otra vez tan anchos que la vía solo tuviera 2 carriles, y fue a través de unas quejas en redes sociales que por lo menos en ese sector quedó ya 3 carriles ahí al lado de la avenida Diagonal Santander con Colegio La Salle. Entonces,
al tenerlo sin vías podemos gestionar. Es que aquí, Gabriel, cada vez que se quiere hacer una intersección vial, solo piensan en la valorización, solo piensan en subir, cargarle más tributos al impuesto predial. Yo creo que con Invías se puede concertar para hacer unas obras en la diagonal Santanderiana y Libertadores, como cuáles, por ejemplo, en la intersección de Unicentro tiene que estar otro puente que verdaderamente descongestione, y eso se puede gestionar parte o por lo menos total o parcialmente con Invías. Igual en lo que tiene que ver en la intersección con el antiguo CAS, hoy Mercedes Ábrego, sí, que está aquí, que comunica la Gazapa. Entrando Niza hay que construir un puente al lado del Parque Playa. Ese está diseñado para que conecte con este sector de Prados del Este y se descongestiona la Gazapa. El sector oriental hay que generar siquiera dos puentes más sobre el río que conecte con el sector oriental. Sobre la avenida Diagonal Santander con Gran Colombia hay que hacer otra intersección vial allí que descongestione este sector del Ventura Plaza que vive a toda hora congestionado. De igual en la Acero con Diagonal Santander. De esa manera tenemos unos sitios neurálgicos donde hacerlo. Ahora, la construcción de nuevas vías, pues nosotros sabemos que Cúcuta tenía vías muy anchas para después del terremoto. Hoy se han vuelto pequeñas. Hay que recuperar las que se han venido haciendo con ciclovías, ciclorrutas que no cumplen las especificaciones, o las acomodamos o las dejamos solo para tránsito vehicular, generando obviamente, Gabriel, unas alternativas de descongestión que un estudio serio de movilidad nos tiene que mostrar cuáles podemos ampliar. No creo que en ese sector del Valle de Cúcuta podamos construir vías nuevas porque no hay el sitio, pero sí podemos ampliar algunas y de esa manera generar una descongestión. Por ejemplo, en el sector detrás del Holiday Inn, que hay tanto parqueadero, pues se pudiera mirar cómo se amplían unas vías en este sector donde todavía no se han construido en esos lotes, en ese sector. Mire, tenemos noticia a último momento sobre la situación de movilidad en la vía Pamplona. Ya a los compañeros Tony Anja, ahí hay una situación, ¿no? La gente a las malas abrió el paso. Mamada, porque quiere que le diga una cosa. Hubo un momento, qué pena, Carlos, que lo interrumpamos. Ya digo, ¿cómo hacemos eso? Ya espera un momento, Luis, ya vamos con usted también. Hubo una situación, es que los trabajadores de la concesión vial Río Pamplonita iban a trabajar, y entonces la gente de la comunidad, a no dejar pasar la gente ni siquiera caminando. Eso es inaceptable, inaceptable desde todo punto de vista. Eso es como el cuento de los taxistas acá en Cúcuta también cuando hicieron el paro, a no dejar pasar la gente. Yo incluso podría tipificar a los señores taxistas en algún momento, que en algunos casos casi podrían haber llegado, en un supuesto obviamente, casi secuestro simple. Pues que es que no dejaban pasar a la gente y eran las malas porque ellos no querían. Y hubo varias situaciones de intolerancia frente a ello. Incluso Tony tiene unas imágenes que nos había compartido previamente sobre eso, pero ya vamos con el informe. Mire, tengo en línea a un taxista de la ciudad de Cúcuta, oyente permanente nuestro, que se llama Luis Amado. Don Luis Amado nos comparte sobre eso. Don Luis, tengo una pregunta, porque usted me estaba escribiendo internamente. ¿Usted está de acuerdo por lo menos con una medida de eliminar del pico y placa? Y segundo, ¿qué les han contado a ustedes las taxistas sobre el tema del pico y placa actualmente para la ciudad de Cúcuta? Buen día para usted. Buen día, Gabriel. Buen día a la mesa de trabajo. De acuerdo al pico y placa, no, sí estoy de acuerdo con el pico y placa. El pico y placa lo hemos estado pidiendo a grito abierto nosotros los taxistas, porque, como decía el señor ahí, que piensa llegar a la alcaldía de Cúcuta, nosotros somos conductores, no más, simplemente, porque la mayoría tenemos patrones de taxis.
Esa es una realidad de esta ciudad de Cúcuta. La mayoría somos conductores y nos exigen que tenemos que entregar un diario, y la verdad que exigimos el pico y placa en esta ciudad de Cúcuta. Yo no sé por qué esta administración no lo implementó, ese señor secretario de tránsito que está en nuestra ciudad de Cúcuta, y al señor candidato ahí a la alcaldía de Cúcuta. Yo por lo menos sí le diría que si llegase a ser alcalde de nuestra ciudad de Cúcuta, nombrarse un director de tránsito que viva en la ciudad de Cúcuta, que esté en la ciudad de Cúcuta, y no que vengan a hacernos ese estudio donde se robaron 3.800 millones de pesos y no hicieron nada. Y también, o sea, implementar el intercambiador aquí en la silla coja. La verdad que lo que hizo este señor de cerrar, enviar todos los vehículos allá a la redoma de los Panches, me parece absurdo, porque nos quitó una redoma que había ahí donde ingresábamos a San Luis. Ahora toca ir hasta allá, hasta el otro lado, para regresar acá. Y otra cosita que le tengo ahí también, mire, por la Guaymaral, al llegar a la Gran Colombia, usted sabe que ahí hay un semáforo que es cámara. Entonces, hay una calle anterior, por la cárcel anteriormente de mujeres, que es amplia. Entonces, está con el sentido hacia la Guaymaral. ¿Por qué esa vía no la han implementado en 2 carriles, ingresando uno por ahí y saliendo, para descongestionar esa vía? Y la otra vía que también me gustaría a mí que tocaran es la que viene detrás del Casino Internacional a salir a la calle 11, porque si usted viene a buscar la calle 11 forma tremenda congestión. Esa sí me gustaría que la formaran de doble carril hacia el lado contrario, hacia buscar a la clínica San José. Entonces, sí hay muchas cosas en esta ciudad que la verdad que necesitamos un alcalde bueno, un alcalde que piense en la ciudad de Cúcuta, que piense en la ciudad de Cúcuta, que piense. Eso es lo que necesitamos en nuestra ciudad, Gabriel. Carlos Jaime, 2 preguntas importantes que tenemos para usted, pero de carácter político. El primero, ¿cómo califica usted, en un adjetivo si quiere, en uno solo, la administración del alcalde Jairo Yáñez? Uno solo, improvisación. Uno solo, improvisación. Sí, improvisada. La administración ha sido improvisada, como adjetivo, manejándolo como adjetivo. Improvisada. 2, en la calidad de competencia a los candidatos a alcaldía de Cúcuta, fuera de Carlos Jaimes, ¿quién podría ser un buen alcalde para Cúcuta? No, esa pregunta es muy difícil. Los conozco, pero la verdad ha sido muy poca la campaña propositiva que ellos han hecho. Prácticamente yo soy el que vengo diariamente haciendo las propuestas. Esperemos a ver, y si uno nota de pronto algunas propuestas interesantes que inclusive uno pudiera también adoptar, pues ahí ya le pudiera responder, pero es que hasta este momento parecen youtubers, parecen no sé, están en otras labores, no como candidatos de una capital como Cúcuta. Y finalmente, Carlos, en esa visibilidad que usted tiene de ciudad, tengo una pregunta. Usted estuvo en el Centro Democrático, se alejó. Acompañó el proyecto de Rodolfo Hernández, se alejó. En algún momento, en un proyecto de alcaldía de Cúcuta, ¿los volvería a buscar para que lo apoyen? Mira que Porque aquí acá hay gente que quedó con el corazón se quedó en el corazón de Rodolfo. Y hay gente, un amplio grupo de amigos que usted debe tener aún en el Centro Democrático. yo creería que más que los caciques o líderes políticos de estos sectores, la base de gente. Yo tengo grandes amigos del Centro Democrático que ya me han expresado su respaldo. Tengo grandes amigos del rodolfismo, si se puede llamar eso, que me han expresado su respaldo. Entonces yo creo que la identificación ideológica y de propuestas con la candidatura o precandidatura todavía de Carlos Jaimes, todavía nadie es candidato, con el precandidato Carlos Jaimes sí puede darse mucho en estas bases populares de estas 2 corrientes políticas. ¿Cuándo sabremos si usted va a tener el aval o no
de precisamente, ¿cómo es que llama ahora con la unidad de Fajardo? Dignidad y compromiso. Dignidad y compromiso. Creería yo que sobre el mes de marzo posiblemente ya hay una definición por parte de este partido político. Nos despedimos, Carlos. Para Muchas usted, mil gracias por habernos Gabriel, acompañado. Gracias, Angie. Gracias a nuestro coordinador de sonido, a todos los oyentes y seguidores. Claro que sí. Una feliz mañana para todos.